A mis 68 años, jamás imaginé que celebraría mi cumpleaños durmiendo en el piso mugriento de una cochera olvidada, impregnada del hedor a aceite de motor, mientras las palabras despiadadas de mi hijo resonaban en mi cabeza. ¿Qué harías con una auténtica herencia? Papá sabía que no te serviría de absolutamente nada. Aquella noche, con el rostro bañado en lágrimas y las manos temblorosas, introduje una llave herrumbrosa en una cerradura, sin sospechar que esa puerta custodiaba el secreto más grande de mi esposo. Nunca crucé por mi mente que, a esta edad, terminaría durmiendo en una cochera desolada, envuelta en el aroma a aceite y suciedad acumulada por años. Sin embargo, allí estaba, tiritando en la penumbra, sujetando una llave enigmática, con la vista borrosa por el llanto, mientras la voz cruel de mi hijo me taladraba. No eres más que una señora inútil, mamá. ¿Qué podrías hacer con una herencia de verdad? Todo comenzó unas 3 semanas después del funeral de Roberto, mi esposo por más de 4 décadas. En la oficina del abogado Chávez, yo llevaba el mismo vestido oscuro del entierro, a diferencia de Javier, mi hijo, quien lucía un traje inmaculado hecho a su medida. El abogado parecía inquieto mientras se disponía a leer el testamento. A mi hijo, Javier García, le dejo nuestro apartamento en Ciudad de México y mi principal cartera de inversiones. Un escalofrío me recorrió la espalda. Luego, casi como una acotación irrelevante, añadió: a mi querida esposa, Susana García, le heredo la propiedad ubicada en Avenida Industrial 1420, el garaje y todo su contenido. Un simple garaje. Después de 42 años de matrimonio, Roberto me dejaba una cochera. Quedé tan conmocionada que no pude articular palabra, demasiado aturdida para entender el porqué. Sentí la mano de Javier sobre mi hombro, apretando con demasiada fuerza mientras se inclinaba a murmurar: no te preocupes, mamá. Yo me aseguraré de que estés bien. No tenía la menor idea de la verdadera intención detrás de esas palabras. Esa misma noche, al regresar a lo que todavía consideraba mi hogar, el lujoso penthouse con vistas a la ciudad que Roberto y yo habíamos compartido por 15 años, Javier depositó mi maleta junto a la entrada. Creo que sería mejor si te buscaras otro lugar donde vivir, mamá. El penthouse es mío ahora, lo estipula el testamento. Su tono era el de un hombre de negocios que había perfeccionado con el tiempo, frío y calculador. Mañana vendrán unos asociados a discutir la remodelación de la oficina de papá. Necesito empezar a hacer cambios. Pero, ¿a dónde se supone que iré? Mi voz se quebró en un susurro. Javier se encogió de hombros con una indiferencia brutal. Podrías quedarte un tiempo con tu tía Elena, o siempre te queda ese garaje que papá te heredó. Su risa sonó como un puñal clavándose en mí. ¿Por qué te dejó esa birria? Es un absoluto misterio. ¿Qué harás con eso? Poner un taller mecánico a tu edad. Sentí que algo se resquebrajaba en mi interior. Intenté explicarle que necesitaba tiempo, que no podía irme sin más esa misma noche. Fue entonces cuando pronunció las palabras que me marcarían el alma. No eres más que una señora inútil, mamá. ¿Qué harías con una auténtica herencia? Papá sabía que no te serviría de nada. La crueldad fue inesperada, tan ajena al hijo que creía haber formado, que me quedé sin habla. Simplemente tomé mi maleta, mi bolso y la llave que el señor Chávez me había entregado, y me marché. Conduje sin rumbo por la ciudad, las lágrimas impidiéndome ver con claridad. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo fue que no noté en qué se había transformado mi hijo? Esas preguntas daban vueltas en mi cabeza hasta que finalmente llegué a una calle desconocida, en el distrito industrial, frente a una cochera abandonada con un candado en la puerta. Mi mano tembló al introducir la llave en la cerradura oxidada. El portón chirrió al abrirse, y el haz de mi linterna perforó la oscuridad acumulada durante décadas. Me paralicé de inmediato. El interior no estaba repleto de desechos o herramientas viejas, como había supuesto. El espacio ante mí albergaba 3 vehículos cubiertos con sábanas que habían sido colocadas con extremo cuidado. Sin embargo, lo que me detuvo el corazón fue lo que alcancé a vislumbrar.
la parrilla plateada inconfundible de lo que parecía ser un Aston Martin clásico. Con dedos temblorosos, retiré la tela del primer coche, revelando un DB5 de 1964, de un color plateado impecable, idéntico al que Sean Connery conducía en las películas de James Bond que tanto le gustaban a Roberto. El coche relucía como si recién hubiese salido de la factoría, no como si hubiera estado olvidado en ese oscuro garaje por años. Roberto, susurré al vacío, ¿qué estuviste haciendo? En 42 años de casados, mi esposo nunca me había mencionado que coleccionara automóviles, ni dio la más mínima pista de esa afición, de esa inversión, de esa vida oculta. El segundo vehículo era un Mercedes-Benz 300 SL Goldwing de 1956, con sus inconfundibles puertas de ala de gaviota y líneas elegantes, fáciles de reconocer incluso para una inexperta como yo. Y el tercero, un Ferrari 275 GTB4 de 1967. Su rojo intenso me recordaba al vino que Roberto pedía en nuestros aniversarios. Cada automóvil tenía una carpeta de piel con documentos, títulos de propiedad y registros de mantenimiento. Aunque no soy una experta, comprendí que no eran simples coches bonitos, sino verdaderos tesoros de museo con un valor incalculable. Fue entonces cuando noté un sobre pegado a la pared con mi nombre, escrito con la letra inconfundible de Roberto. Junto a este, había un interruptor de luz que, al ser accionado, reveló que este no era un garaje cualquiera. El espacio estaba equipado de manera profesional con sistemas de aire acondicionado, un suelo especializado y sistemas de seguridad de alta gama. No era un edificio abandonado, sino un santuario de autos meticulosamente diseñado. Me senté en un sillón de cuero que encontré, sosteniendo el pesado sobre. Con el corazón a 1000 por hora, lo abrí y comencé a leer. Mi queridísima Susana, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy, y has descubierto lo que he llegado a considerar mi último presente para ti. Las primeras palabras de Roberto me hicieron temblar las manos. Respiré profundo y continué. Primero, debo decirte que lamento profundamente el shock y la confusión que debes sentir. El secreto no buscaba herirte, sino proteger lo que estaba edificando para tu porvenir. Una lágrima resbaló por mi mejilla. Roberto siempre me cuidó, pero nunca imaginé hasta qué punto. Hace 6 años, cuando me dieron el diagnóstico, los médicos me pronosticaron un máximo de 5 años de vida. Les gané por 1, pero sabía que nuestro tiempo juntos era limitado y necesitaba asegurarme de que estarías bien tras mi partida. Dejé de leer, luchando por contener el llanto. El diagnóstico de insuficiencia cardíaca progresiva había sido terrible, pero Roberto siempre le restó importancia, asegurando que teníamos tiempo de sobra. Jamás sospeché que había estado planeando su despedida desde el principio. Sé que te estarás cuestionando el testamento. ¿Por qué le dejé nuestra casa a Javier en lugar de a ti? Créeme, esa decisión me costó más noches sin dormir que mi salud. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyar la carta en el suelo por un instante. En la última década, presencié cómo nuestro hijo cambiaba. El chico ambicioso que criamos se transformó en algo diferente, más duro y calculador de lo que yo hubiera querido. La verdad es que temía lo que te sucedería si les dejaba todo a los dos, o incluso si dividía los bienes equitativamente. Javier habría encontrado la manera de controlar los activos, de administrar tu parte para tu propio beneficio, como él diría. Una lágrima cayó sobre el papel, manchando ligeramente la tinta. Vi cómo te habla cuando cree que no lo estoy escuchando, cómo menosprecia tus opiniones y necesidades. Yo no me había dado cuenta de que Roberto había percibido esas cosas. Siempre disculpé el comportamiento despectivo de Javier, convenciéndome de que simplemente estaba ocupado, estresado por su trabajo. Así que ejecuté esta herencia dividida a propósito. Javier recibió lo que él considerará la parte valiosa: el penthouse, las inversiones visibles, los símbolos de estatus. Pero lo que ahora tienes ante tus ojos, mi amor, es la verdadera riqueza. Solo estos 3 automóviles tienen un valor de aproximadamente $12 millones. 12 millones. Miré las 3 máquinas silenciosas,
sus superficies pulidas reflejando la luz del techo. Esto no podía ser real. Los documentos confirman que son originales, y adjunto la información de contacto de Carlos del Bosque, mi distribuidor y asesor de confianza para estas adquisiciones. Él podrá ayudarte con la decisión que tomes respecto a ellos. Seguí leyendo, cada palabra revelando más del meticuloso plan de Roberto. Pero los coches son solo el inicio. En la caja fuerte, detrás de nuestra fotografía en San Miguel de Allende, cuya clave es nuestro aniversario, encontrarás los documentos de varias propiedades de inversión que compré en los últimos 6 años, todas ellas establecidas en un fideicomiso que se transfiere a tu nombre después de mi fallecimiento. También hallarás información de cuentas bancarias que te asegurarán una vida cómoda por el resto de tus días. Me levanté, sintiéndome inestable, y me dirigí hacia la fotografía enmarcada en la pared. Éramos Roberto y yo en la calle Aldama, riendo mientras un músico callejero nos daba una serenata durante nuestro viaje por 35 años de casados. La caja fuerte se abrió con un suave clic al introducir la fecha de nuestro aniversario. Dentro, encontré una carpeta gruesa y varias memorias USB etiquetadas. El documento principal se titulaba Inventario completo de bienes para Susana García. Lo abrí e inmediatamente tuve que volver a sentarme, mientras las columnas de cifras y descripciones de propiedades desfilaban ante mis ojos. Edificios de apartamentos en Guadalajara, una propiedad comercial en Monterrey, un pequeño viñedo en la región de Baja California, carteras de acciones, bonos, inversiones. El valor total al final de la página me dejó sin aliento. Volví a la carta, con las manos temblando. Sé que esto es abrumador y siento mucho haberlo mantenido en secreto. Al principio era solo un proyecto para distraerme de mi ansiedad por el futuro, pero a medida que la cartera crecía, me di cuenta de que revelarlo prematuramente podría ponerte en peligro si Javier descubría la magnitud de estos bienes. Roberto lo había sabido. Había anticipado exactamente lo que ocurriría. Había previsto la reacción de Javier. Siempre he creído que el carácter se manifiesta con mayor claridad en los momentos de herencia. Javier está recibiendo una prueba, tanto como una herencia. Y tú, mi amor, estás recibiendo los medios para vivir el resto de tu vida exactamente como decidas, sin depender de nadie. Todo mi amor, ahora y para siempre. Roberto. Abracé la carta, con las lágrimas fluyendo sin control. Después de 42 años de matrimonio, creía saberlo todo sobre mi esposo, pero parecía que recién ahora estaba descubriendo la profundidad de su amor y su previsión. La ironía no pasó desapercibida. Apenas unas horas antes, mi hijo me había echado de la que creía que era mi casa, llamándome vieja inútil, convencido de que él se había quedado con la herencia valiosa. Qué equivocado estaba en todo. Pasé la primera noche en un sofá de cuero que encontré en una pequeña oficina anexa. A la mañana siguiente, me percaté de lo bien que Roberto había planeado cada detalle. La oficina contaba con un pequeño baño con ducha, un mini refrigerador con agua y alimentos básicos, e incluso un pequeño armario con varias mudas de ropa de mi talla, aún con las etiquetas puestas. La luz del día reveló que el garaje no era un lugar descuidado, sino una instalación cuidadosamente renovada. Lo que parecía abandonado por fuera era una trampa intencional, que ocultaba los tesoros que guardaba en su interior. Después de un desayuno sencillo, llamé al número de Carlos del Bosque, que Roberto había incluido en su carta. Contestó al segundo timbre. Señora García, esperaba su llamada. Primero, por favor, acepte mi más sentido pésame por su pérdida. Roberto no era solo un cliente, sino un amigo. 2 horas después, llegó un hombre elegante de unos 60 y tantos años. Carlos del Bosque era exactamente como sonaba su voz. Canoso, impecablemente vestido con un saco de tweed con parches de piel en los codos. Su marido comenzó a adquirir estos vehículos hace unos 6 años, me explicó. Fue extremadamente metódico. Cada compra fue investigada a fondo por su autenticidad, procedencia y potencial de inversión. ¿Pero por qué automóviles?, pregunté, aún tratando de conectar esta afición con el esposo que creí conocer por completo. Carlos sonrió amablemente.
Una vez me explicó que los autos eran activos que se podían tocar, eran hermosos y proporcionaban alegría con solo contemplarlos. A diferencia de las acciones o los bonos, se podían disfrutar de muchas maneras, como arte, como maravillas de la ingeniería, como objetos históricos y como inversiones. Se me hizo un nudo en la garganta al escuchar el razonamiento de Roberto. Era tan propio de él, práctico, pero a la vez increíblemente considerado. La colección está valorada actualmente en alrededor de $12 millones, tal como le indicó Roberto en su carta, continuó Carlos, pero su valor ha aumentado sin cesar. Estos modelos, en particular, son considerados las mejores inversiones en el mundo del coleccionismo de automóviles. ¿Y qué debo hacer con ellos?, pregunté. Lo que usted desee, señora García. Puede venderlos por separado o como colección. Puede conservarlos como inversión, o incluso conducirlos, aunque eso mermará ligeramente su valor. No hay prisa para tomar una decisión. Roberto pagó por el almacenamiento y el mantenimiento seguro durante los próximos 5 años. Pasé los días siguientes revisando los documentos que Roberto había dejado, comprendiendo poco a poco la magnitud de sus movimientos financieros secretos. Además de los coches, había formado una impresionante colección de propiedades e inversiones generadoras de ingresos, todas dispuestas de tal modo que se me transferirían sin problemas después de su muerte. Un documento en particular captó mi atención. Las escrituras de una casa modesta, pero muy hermosa, en Playa del Carmen, una ciudad costera que habíamos visitado varias veces a lo largo de los años y que siempre nos había encantado. Según los papeles, Roberto la había comprado hace 4 años, ya completamente amueblada y lista para habitar. Tenía una casa de verdad, no solo ese garaje, por muy valioso que fuera lo que contenía. Al anochecer, mi teléfono sonó con el número de Javier en la pantalla. Dudé, pero contesté. «Mamá, ¿dónde estás?». Su voz denotaba irritación en lugar de preocupación. «Tu tía Elena dice que no la has llamado». «Estoy bien, Javier», respondí manteniendo la calma. «Encontré un lugar donde quedarme». «Bien, necesito que vengas a recoger el resto de tus pertenencias del penthouse. Los decoradores comenzarán a trabajar mañana y es indispensable que todo esté fuera». Ni una disculpa, ni una palabra sobre su crueldad. Solo más exigencias y una total falta de respeto. «Entiendo», dije. Una extraña placidez me invadió. «¿Y cuándo te vendría bien?» «Mañana por la mañana, antes de las 9, tengo reuniones todo el día». Pensé en los documentos dispersos frente a mí, la prueba del cuidado y el profundo amor de Roberto. Pensé en el hijo que podía echar a su madre sin remordimiento por considerarla un estorbo. Y tomé una decisión. «Ahí estaré», le dije. Al día siguiente, llegué al penthouse exactamente a las 8:45, cuidando mi aspecto. Usé una de las mudas de ropa nuevas del armario del garaje, un sencillo pero elegante traje de pantalón azul marino que me sentaba muy bien. Javier abrió la puerta con el teléfono en la mano. Apenas me miró al entrar. El lugar ya se percibía diferente. Más vacío, más frío. Faltaban varias de mis piezas decorativas, y las fotografías familiares del pasillo habían sido retiradas. «Por fin», dijo, «empaqué la mayoría de tus objetos personales. Los decoradores llegarán a las 9:30, así que debemos apurarnos». Ni un buenos días, ni una pregunta sobre dónde había pasado la noche después de echarme de mi casa. Solo la prisa por sus propios proyectos. «Buenos días a ti también, Javier», respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. «Veo que ya empezaste a decorar». Él se encogió de hombros, guiándome hacia la recámara principal, donde había varias cajas apiladas. «No tiene sentido esperar. El lugar necesita una renovación completa para que aumente su valor». «Para que aumente su valor», repetí. «¿Planeas venderlo en algún momento?» «Es demasiado grande para una sola persona, y el mercado inmobiliario está bien ahora. Creo que lo renovaré, lo disfrutaré por 1 o más años, y luego lo venderé para obtener un buen beneficio». El desprecio casual por el hogar que Roberto y yo habíamos construido juntos me dolió,
pero solo asentí. Ya veo. ¿Y las cosas de Roberto? Javier señaló vagamente hacia más cajas en la esquina. Me quedé con su Rolex y la colección de mancuernillas. El resto es solo ropa y cosas viejas. Puedes llevarte lo que quieras, lo demás lo donaré a la caridad. Cosas viejas, repetí en voz baja, acercándome a las cajas. Dentro de la primera, encontré los libros que Roberto tanto apreciaba, su colección de plumas estilográficas antiguas, el suéter que le había regalado la Navidad anterior, que aún conservaba su aroma. Cada objeto era una parte del hombre que yo había amado, ahora considerado inútil por nuestro hijo. Comencé a revisar las cajas con cuidado, seleccionando las cosas que para mí eran valiosas, mientras Javier paseaba impaciente, consultando su reloj a cada momento. ¿No puedes darte prisa?, soltó por fin. Solo son objetos, mamá. Ni siquiera tienes un lugar para guardar todo esto. Lo observé, viendo con claridad al hombre en que se había convertido. Apuesto como su padre, pero carente de la calidez o la compasión de Roberto en sus ojos. Sí que tengo un lugar, dije con serenidad, y me tomaré el tiempo que necesite. Estos no son solo objetos, Javier, son recuerdos. Él puso los ojos en blanco. Está bien, tengo llamadas pendientes. Solo termina antes de las 9:30. Salió sin mirar atrás. Mientras seguía eligiendo cuidadosamente las pertenencias, me encontré pasando por etapas de duelo. No solo por Roberto, sino por el hijo que creía haber educado. ¿Siempre fue tan frío, tan irrespetuoso? Simplemente me negué a verlo, poniendo excusas para su comportamiento cada vez más insensible. Roberto, en cambio, lo había visto con claridad, tan claro que ideó un plan elaborado para protegerme de nuestro propio hijo. En el fondo de un armario encontré algo inesperado: la vieja mochila de cuero de Roberto, arrumbada en una esquina. Dentro había un sobre sellado con mi nombre y una nota. Si encuentras esto, Susana, es una copia de seguridad de todo lo que está en la caja fuerte del garaje, por si acaso. Mi esposo, tan perspicaz y precavido, haciendo copias de seguridad de sus copias de seguridad. Cuando el portero me ayudó a subir mis cosas al coche, miré el edificio por última vez. Sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. El penthouse había sido nuestra casa, llena de recuerdos, pero nunca había sido mía de la forma en que Roberto había planeado que el garaje y su contenido lo fueran. Conduje fuera de la ciudad hacia la carretera costera que me llevaría a Playa del Carmen. Era el momento de ver la casa que Roberto había preparado para mí, la auténtica herencia que había planeado todo el tiempo. Mientras conducía, sentí que me quitaba un gran peso de encima. Por primera vez desde la muerte de Roberto, no solo estaba reaccionando a la pérdida y al shock, sino que me dirigía a propósito hacia algo nuevo. El viaje a Playa del Carmen apaciguó algo en mi alma que había estado roto desde la muerte de Roberto. A medida que la carretera serpenteaba por los acantilados, ofreciendo vistas del vasto mar azul Caribe, sentí que mi respiración era más profunda que en semanas. Seguí las indicaciones hasta una casa de piedra modesta, semioculta tras unos grandes cipreses. La propiedad no era ni enorme ni ostentosa, pero se sentía acogedora y privada. Un portón de madera daba a un sendero que rodeaba un jardín pequeño, pero meticulosamente cuidado. Con la llave del paquete de documentos, abrí la puerta y entré. El interior me detuvo en seco. Cada detalle parecía haber sido seleccionado pensando en mí. El salón tenía libreros empotrados alrededor de una chimenea de piedra, con sofás cómodos en los colores y el estilo que siempre me gustaron. La luz natural entraba por grandes ventanales, iluminando suelos de madera cubiertos con tapetes artesanales. La cocina era moderna pero clásica, con un área de desayuno con vistas al jardín. La recámara principal era acogedora en lugar de grande, y se abría a un patio privado con un pequeño atisbo del mar entre las propiedades vecinas. Pero fue la pequeña oficina junto al salón lo que finalmente me hizo romper a llorar. Allí, sobre un escritorio sencillo, colgaba un cuadro que reconocí al instante, una acuarela del Canal de Venecia, donde Roberto me había pedido matrimonio, pintada por un artista callejero hacía décadas.
Habíamos perdido el original en una mudanza años atrás, pero allí estaba una copia perfecta, como si Roberto la hubiese recreado desde mi memoria. Las lágrimas vinieron entonces, no los sollozos desesperados de las últimas semanas, sino una liberación más suave. Roberto había creado este lugar para mí con tanto cuidado, tanta atención a las cosas que me proporcionarían bienestar y felicidad. Unos suaves golpes en la puerta me sacaron de mi trance. Al abrir, me encontré con una señora elegante de unos 70 y tantos años con un plato cubierto en sus manos. «Hola», dijo con calidez. «Usted debe ser Susana. Soy Mariana del Carmen, su vecina. Roberto me pidió que estuviera atenta a su llegada». Parpadeé, sorprendida. «¿Usted conoció a Roberto?» Ella asintió, ofreciéndome el plato. «Él vino varias veces en los últimos años, preparando la casa. Soy una de las pocas personas que sabía de su plan. Me hizo prometer no contactarla hasta que usted viniera a reclamar el lugar». Tomando un té en la cocina, Mariana compartió detalles que llenaron más vacíos en mi cabeza. «Roberto fue tan meticuloso en hacer todo bien», explicó. «Traía fotografías de su casa en la ciudad, tratando de capturar su estilo mientras creaba algo que encajara aquí en Playa del Carmen». No tenía idea de que estaba haciendo nada de esto, admití. Lo mantuvo completamente en secreto. Mariana asintió pensativa. Me lo mencionó. Dijo que era para su protección, aunque no me dio más detalles. Me miró con una amabilidad directa. Dijo que cuando usted finalmente viniera, quizás necesitaría una amiga, alguien que entendiera lo que era reconstruir una vida después de una pérdida. En los días siguientes, me adapté a una rutina tranquila, explorando la ciudad, conociendo a otros vecinos, regresando cada noche a la casa que se sentía cada vez más mía. Al cuarto día, mi teléfono sonó con el número de Javier. Dudé antes de contestar. «Mamá, ¿dónde estás?» Su voz tenía la misma impaciencia. «Tu tía Elena dice que no te quedaste con ella». «Me estoy tomando un tiempo para mí, Javier», respondí. «Encontré un lugar donde quedarme». «¿Qué significa eso? ¿Qué lugar? ¿No puedes simplemente desaparecer así?» «No voy a discutir dónde estoy ahora. ¿Había algo en particular que necesitabas?» Una pausa. Luego, su voz cambió a su tono de negocios. «De hecho, sí. He estado revisando los papeles de papá más a fondo y encontré algunas referencias a inversiones adicionales que no estaban en el testamento. Creo que puede haber cuentas o propiedades de las que aún no sabemos». Mi corazón se aceleró, pero mantuve la voz firme. «¿Qué tipo de referencias?» «Nada específico, solo notas sobre reuniones con asesores financieros que no reconozco. Algunos comentarios misteriosos sobre asegurar bienes futuros». Javier estaba sospechando, buscando activos que creía que le correspondían por derecho. ¿Cuánto tiempo pasaría antes de que descubriera la verdad? Si hubiera bienes adicionales, estoy segura de que el señor Chávez los habría mencionado, respondí. «Quizás», dijo Javier sin convencerse. «Mira, ¿cuándo piensas volver a la ciudad? ¿Deberíamos hablar de esto en persona?» «No estoy segura de cuándo regresaré», respondí. «Necesito este tiempo lejos». Su frustración se sentía incluso a través del teléfono. «Mamá, esto es absurdo. No puedes simplemente irte sin decirle a nadie dónde estás». «Estoy perfectamente bien, Javier. No estoy vagando por ahí y no estoy sola. Simplemente me estoy tomando un tiempo para asimilar todo lo que ha sucedido». Después de colgar, me senté en el jardín a reflexionar sobre la situación. La pregunta que Roberto había planteado en su carta me daba vueltas. ¿Demostraría Javier ser digno de compartir esta inesperada riqueza? Hasta ahora, sus acciones solo habían confirmado las preocupaciones de Roberto sobre su carácter. Pero la gente puede cambiar, ¿no es así? El hijo que recordaba de años atrás, el que tenía compasión y calidez genuina, seguía ahí en alguna parte. 3 meses después, me había adaptado a una rutina que se sentía cada vez más natural. Dividía mi tiempo entre arreglar la casa, explorar mi nueva comunidad y gestionar las responsabilidades que venían con la inesperada herencia de Roberto.
Con la ayuda de la abogada Patricia del Olmo, había establecido un sistema cómodo para supervisar las propiedades y las inversiones. Los coches seguían en su garaje seguro, cuidados por el equipo de Carlos del Bosque. Incluso conduje el Aston Martin una vez. Un paseo con cierta aprensión por la carretera costera que me hizo sentir feliz y, extrañamente, más cerca de Roberto. Javier y yo manteníamos una relación tensa, comunicándonos principalmente mediante correos electrónicos formales sobre asuntos prácticos. Como Patricia había pronosticado, sus investigaciones legales iniciales para disputar la herencia se disiparon después de que los abogados confirmaron que los arreglos de Roberto eran sólidos e inatacables. Estaba podando rosales en el jardín cuando se detuvo un coche que no reconocí. Salió una mujer alta y de aspecto profesional, con la eficiencia de alguien acostumbrado a resolver problemas. Señora García, soy Clara Mendoza, la asistente de Javier. ¿Podríamos hablar un momento? Algo en su actitud, tensa y urgente bajo su capa profesional, me provocó un escalofrío. En el salón, Clara se sentó en el borde del sofá, declinando mi ofrecimiento de té. Señora García, estoy aquí porque Javier ha tenido serios problemas. Me pidió que hablara directamente con usted, ya que sintió que quizás no le contestaría la llamada. ¿Qué clase de problemas?, pregunté, aunque una sensación de fatalidad me decía que ya lo sabía. Financieros, principalmente. Abrió una carpeta delgada. Los costos de la renovación del penthouse excedieron el presupuesto por casi el doble. Hubo problemas con la estructura que no se pudieron prever, lo que requirió una inversión adicional significativa. No me sorprendió. Roberto había mencionado la antigua infraestructura del edificio hacía años, aunque sus sugerencias de mantenimiento habían sido desestimadas como gastos innecesarios. Al mismo tiempo, continuó Clara, la inversión principal de Javier fracasó. Había inyectado una gran suma en un proyecto de construcción que se topó con problemas de permisos. Los detalles son complejos, pero básicamente está enfrentando pérdidas serias y falta de liquidez. Ya veo. Mantuve mi rostro serio. ¿Y cómo me afecta a mí? Clara se removió incómoda. Señora García, para serle honesta, Javier necesita apoyo económico. Él sabe que usted tiene los recursos que podrían ayudarlo a evitar la bancarrota y perder el penthouse. Ahí estaba el pedido que había estado esperando desde la pelea de hacía 3 meses. No un «lo siento», no un intento de reconciliación, sino una petición de dinero entregada por una intermediaria para evitar la humillación de preguntar directamente. «Javier, ¿ha considerado vender el penthouse?», pregunté. Incluso a medio renovar, probablemente cubriría sus deudas. Exploró esa opción, admitió Clara. Lamentablemente, en su estado actual, a mitad de la renovación, la propiedad se vendería con una pérdida considerable. Además, hay complicaciones con algunos de los contratistas. En otras palabras, Javier probablemente se había peleado con el equipo de construcción por su actitud o por la falta de pago. Aprecio que haya venido a explicarme la situación, dije después de un momento. Por favor, dígale a Javier que he escuchado su petición y la voy a considerar. Clara se mostró sorprendida por la respuesta poco clara. Señora García, la situación es bastante urgente. El proceso de embargo podría comenzar en unas semanas. Lo entiendo, y necesitaré tiempo para meditar mi respuesta. Es todo lo que puedo ofrecer hoy. A la mañana siguiente, en lugar de llamar a Javier de inmediato, conduje a la ciudad para ver la situación del penthouse por mí misma. El portero, al reconocerme de los años que viví allí, me permitió subir sin avisar. Lo que encontré era grave. El que fuera un hogar elegante había sido demolido casi por completo en la mayoría de las áreas, con cables y tuberías expuestas, creando un laberinto peligroso. El equipo de construcción estaba ausente, una fina capa de polvo sugiriendo que habían pasado semanas desde la última actividad. Mientras caminaba por lo que había sido nuestra casa, sentí una mezcla de emociones. Tristeza por la destrucción de los espacios llenos de recuerdos, frustración por el despilfarro y la mala gestión, y gratitud por la previsión de Roberto al protegerme.
Estaba revisando los daños por agua cuando escuché la puerta de entrada abrirse. «Mamá». La voz de Javier resonó en el vacío. «El portero dijo que estabas aquí». Apareció en la puerta y me sorprendió lo diferente que se veía. Su apariencia, siempre impecable, se había descuidado. Su ropa aún era costosa, pero se veía arrugada, su rostro reflejando el estrés de noches sin dormir. Había perdido peso, los ángulos de su cara resaltando lo mucho que se parecía a Roberto en sus momentos más difíciles. Quería verlo por mí misma, expliqué, señalando la destrucción que nos rodeaba. Javier se pasó la mano por el pelo, un gesto de frustración que reconocí de su infancia. «Supongo que Clara te habló ayer». Asentí. «Me explicó tu situación financiera, y para tomar una decisión, necesitaba entender el panorama completo». Caminé con cautela sobre una pila de escombros. «Esto es muy diferente de lo que describiste cuando iniciaste las renovaciones». Él soltó una risa corta y sin humor. «Sí, bueno, las cosas rara vez salen como uno las planea, ni en la construcción, ni en la vida». «Javier», dije con suavidad, «¿qué pasó con el proyecto de inversión?» Algo en mi tono debió romper su barrera. Se sentó en un cubo de basura volteado, visiblemente exhausto. Me metí en más de lo que podía manejar. La oportunidad de construcción parecía segura. Apartamentos de lujo en una zona prometedora. Las ventas preventa iban bien. Invertí no solo el dinero que tenía, sino que pedí prestado usando otras propiedades, incluyendo el valor futuro que creía que tendría el penthouse. Y entonces, una inspección ambiental encontró problemas de contaminación que no habían sido revelados. Los costos de limpieza hicieron que el proyecto ya no fuera rentable. Los inversores se retiraron. Miré a mi alrededor la destrucción que nos envolvía, tanto la demolición física como el desastre de la estabilidad financiera de Javier. «¿Por qué no me buscaste antes de que las cosas llegaran a este punto?» Su rostro se endureció. «Después de nuestra última conversación, después de enterarme de lo que hizo papá y de tu parte en ello, supongo que fue el orgullo o la terquedad, los rasgos de la familia García», admití. «Ambos son motivadores poderosos». «Entonces», dijo Javier después de un momento, tratando de sonar casual, «¿ya tomaste tu decisión sobre ayudarme?» Lo miré directamente. «Estoy dispuesta a ayudarte, Javier, pero no sin condiciones y no solo dándote un cheque para que pagues tus deudas». Alivio y agotamiento se mezclaron en su rostro. «¿Qué condiciones?» «Necesitamos hablar de esto con calma», respondí, caminando hacia la puerta. «No aquí, rodeados de la prueba de decisiones tomadas a la ligera. Ven a Playa del Carmen mañana. Hablemos de cómo seguir adelante, un plan que no solo resuelva tu problema inmediato, sino también las causas que lo originaron». Pareció querer protestar, presionar por una decisión inmediata, pero la necesidad pudo más que el orgullo. «Está bien, mañana». Javier llegó a la casa exactamente a la hora acordada, a las 11 de la mañana siguiente, su apariencia notablemente más cuidada que el día anterior. Un intento, supuse, de mostrar un control que ya no poseía. Había pasado la mañana preparándome, no solo mentalmente, sino también físicamente, arreglando el lugar para nuestra conversación con esmero. «Tienes una vista maravillosa», comentó con rigidez, mientras lo guiaba al patio trasero, donde había dispuesto sillas cómodas y un almuerzo ligero. «Tu padre eligió bien. Recordó lo mucho que me gusta la costa». El rostro de Javier se crispó al mencionar a Roberto, pero no dijo nada mientras se sentaba. El patio daba a un jardín pequeño, pero perfectamente cuidado, que descendía suavemente, ofreciendo fragmentos del mar Caribe entre las propiedades vecinas. El ambiente era tranquilo, privado y neutral para la difícil conversación que tendríamos. Después de servirnos té helado, me giré para mirar a mi hijo directamente. «Antes de que hablemos de tu situación financiera, me gustaría mostrarte algo». Le entregué una carpeta de piel que había preparado esa mañana con documentos seleccionados de los archivos de Roberto. «Estas son proyecciones financieras y evaluaciones de mantenimiento para el penthouse», le expliqué mientras revisaba las páginas. «Tu padre las encargó hace 3 años,
anticipando fallas importantes en los sistemas del edificio. Los cálculos coinciden en gran medida con lo que encontraste en tus renovaciones. Javier frunció el ceño. Papá nunca mencionó nada de esto. Lo intentó. Lo corregí suavemente. Varias veces ignoraste sus preocupaciones diciendo que era demasiado cauteloso, que eran gastos innecesarios. Te mostró estos informes durante su última visita de Navidad antes de su diagnóstico. Un destello de reconocimiento cruzó su rostro. La fastidiosa evaluación del edificio que seguía mencionando en la cena, la misma. Di un sorbo a mi té. Roberto no solo estaba siendo precavido, estaba intentando prepararte para la situación que ahora estás enfrentando. Javier apartó la carpeta. Su mandíbula se tensó. Si me trajiste aquí solo para decirme, tu padre ya te lo había advertido. No, lo interrumpí. Estoy sentando el contexto para mi decisión de ayudarte. Roberto vio esto venir. No solo los problemas del edificio, sino el patrón de decisiones que te condujeron a tu crisis actual. ¿Y qué patrón es ese? Su tono era defensivo, pero percibí una genuina confusión subyacente. Priorizar la apariencia de las cosas sobre lo que en verdad son, dije con sencillez. Buscar ganancias impresionantes en lugar de un crecimiento sostenido. Descartar la cautela como un pesimismo sin sentido. Lo miré directamente. Las mismas cualidades que te llevaron a echar a tu madre de la casa, sin considerar lo que ella necesitaba, al lado de tus planes. Tuvo la decencia de sentirse avergonzado por un momento. No debía haber manejado eso así. No, no debiste. Un silencio nos envolvió. Solo el sonido distante de las olas y el canto ocasional de los pájaros marinos. Javier se movió incómodo, no acostumbrado a que yo fuera tan directa. A lo largo de su vida adulta, yo había sido la pacificadora, la que suavizaba las cosas, la que se adaptaba a sus estados de ánimo. Entonces, ¿qué me propones?, preguntó finalmente. ¿Cuáles son esas condiciones para tu ayuda? Primero, transparencia total, respondí. Necesito ver todo, todas las cuentas, deudas, contratos, compromisos, nada oculto ni omitido por conveniencia. Él asintió rígidamente. Está bien. ¿Qué más? Gestión financiera profesional de ahora en adelante, continué. Has demostrado que tu juicio en estos asuntos se ve comprometido por la impulsividad y el exceso de confianza. Cualquier dinero que te proporcione se gestionará a través de fondos con la debida supervisión. Su rostro se ensombreció. Entonces, ¿tendré un estipendio como un niño, como alguien que ha cometido errores financieros graves y necesita protección mientras se recupera? No es un castigo, Javier, lo corregí. Es para proteger el dinero y a ti mismo. Y supongo que tú controlarás esos fondos. No, dije sorprendiéndolo. Administradores independientes con responsabilidad legal. No me interesa controlar tu vida, solo asegurar que la ayuda que te brindo realmente te beneficie a largo plazo. Él asimiló la información, luchando claramente entre su desesperada necesidad de ayuda y su resistencia a perder su autonomía. ¿Y el penthouse? ¿Sigue siendo mío? La solución más práctica sería venderlo, dije, observando su reacción. Incluso en su estado actual, cubriría una parte significativa de tus deudas. Podrías empezar de nuevo, quizás en una propiedad más manejable. Venderlo. La idea pareció conmocionarlo de verdad. Pero es nuestra casa familiar, es donde papá y tú... Es un lugar físico, Javier, lo interrumpí suavemente. Uno que estabas ansioso por desmantelar y cambiar hace solo unos meses. Los recuerdos no residen en las paredes. Se levantó abruptamente, caminando por el pequeño patio. No lo entiendes. Venderlo sería admitir mi fracaso absoluto. Todo el mundo se enteraría. Y allí estaba, el núcleo de su resistencia. No el apego emocional a nuestro hogar familiar, sino la preocupación por lo que la gente pensaría de vender bajo presión financiera. Apariencia sobre lo que en verdad importaba. Una vez más.
La gente ya lo sabe, dije con calma. La construcción se detuvo hace meses. Los contratistas han presentado demandas de pago. La comunidad financiera está al tanto de estos asuntos. Dejó de caminar, sus hombros caídos. En verdad lo arruiné todo, ¿no? La vulnerabilidad en su voz me tomó por sorpresa. Por primera vez desde la muerte de Roberto, vi a mi hijo detrás de su fachada, confundido y, finalmente, enfrentando las consecuencias de años de priorizar las apariencias. No todo, dije. Mi voz se suavizó. Pero creaste un problema serio que requerirá cambios igual de serios para solucionarlo. Javier se sentó de nuevo en la silla, viéndose de repente exhausto. Entonces, ¿qué me ofreces exactamente? Un camino estructurado hacia adelante, respondí. Crearé un fondo que pague tus deudas más urgentes y evite la bancarrota. Contrataremos a profesionales para que terminen las renovaciones o preparen el penthouse para la venta, dependiendo de lo que tenga más sentido tras una evaluación. ¿Y a cambio? A cambio, aceptas la supervisión financiera por un tiempo determinado. Trabajas con un consejero sobre lo que realmente te ha llevado a esta situación y... Dudé. Luego continué con firmeza. Haces las paces por cómo me trataste después de que tu padre murió. Sus ojos se encontraron con los míos. ¿Hacer las paces? ¿Qué significa eso exactamente? Significa reconocer el daño que causaste. Significa entender que las relaciones tienen consecuencias, al igual que las decisiones financieras. Me incliné un poco. Javier, no te estoy ofreciendo ayuda solo como un negocio. Te la ofrezco como una madre que cree que su hijo puede ser mejor de lo que su comportamiento reciente sugiere. Algo en mis palabras pareció romper la barrera que él había mantenido. Miró hacia otro lado, parpadeando rápidamente. No quise decir lo que dije ese día, dijo suavemente, sobre que eras inútil. Estaba enojado y me desquité. Quizás, admití, pero esas palabras no surgieron de la nada. Reflejaron una actitud hacia mí, hacia las mujeres mayores en general, que has tenido por un tiempo. Él no lo negó, lo cual era un pequeño avance. Necesito tiempo para pensarlo todo, dijo finalmente. Tómate el tiempo que necesites, respondí, pero recuerda que los plazos de tus acreedores no se ajustarán a tu tiempo de reflexión. La primavera regresó a Playa del Carmen, tiñendo el jardín de la casa con explosiones de color contra el telón de fondo azul del mar Caribe. Habían transcurrido 9 meses desde la muerte de Roberto, 6, desde que descubrí el contenido del garaje, y 4 desde que la crisis financiera de Javier nos obligó a dialogar. Después de 3 días de silencio, Javier había llamado con una respuesta que me sorprendió. Haré lo que sea necesario. El camino desde esa aceptación no fue sencillo. La reestructuración financiera requirió semanas de trabajo intenso con contadores y abogados, revelando la magnitud total de los enredos financieros de Javier, algunos mucho peores de lo que había admitido inicialmente. El penthouse exigió decisiones difíciles, culminando en el acuerdo de completar las renovaciones esenciales para venderlo, y luego venderlo para cubrir las deudas más urgentes. Más arduo que estos asuntos prácticos fue el trabajo personal que Javier accedió a realizar. Las sesiones semanales con un terapeuta, inicialmente abordadas con escepticismo, se convirtieron poco a poco en una fuente de verdadero entendimiento. Nuestra relación ingresó en un nuevo territorio, uno que ninguno de los dos manejaba a la perfección, pero con una honestidad creciente por ambas partes. Estaba cuidando las rosas cuando un coche familiar se detuvo. Javier salió, cargando un paquete pequeño, su apariencia visiblemente diferente de su antiguo yo de ejecutivo formal y también del hombre desesperado que había enfrentado la ruina. Su ropa seguía siendo de buena calidad, pero menos ostentosa, su actitud más relajada. Incluso se había dejado una barba corta que suavizaba los ángulos de su rostro, haciéndolo parecerse mucho a Roberto cuando era más joven. «El jardín se ve increíble», comentó, saludándome con un beso en la mejilla, un gesto que se sintió muy sincero. ¿De verdad transformaste este lugar? Solo trabajando con lo que tu padre empezó, respondí, dejando a un lado mis herramientas.
Mientras nos sentábamos en lo que se había convertido en nuestra rutina de visitas mensuales, noté la tranquilidad que había reemplazado la tensión anterior. La venta del penthouse es la próxima semana, me dijo. La inspección final salió bien. Vamos a obtener alrededor de 40% más de lo que se estimaba si lo vendíamos por emergencia. Es una excelente noticia, dije. Eso le dará al fondo más opciones para tus próximos pasos. Sobre esos próximos pasos, Javier colocó su taza con cuidado. Quería hablarte de algo. Me ofrecieron un puesto en una organización de desarrollo comunitario que se enfoca en proyectos de vivienda accesible. Levanté las cejas, incapaz de ocultar mi sorpresa. La carrera de Javier siempre había sido en bienes raíces comerciales de lujo, con un frecuente desprecio por la vivienda accesible. Obviamente, el sueldo es mucho más bajo que mis puestos anteriores, continuó. Pero el fondo que creaste significa que mis gastos básicos están cubiertos y... Dudó, buscando las palabras. Se siente como un trabajo importante usar lo que sé sobre desarrollo para algo más que solo ganar dinero. Eso suena a un cambio significativo, dije. ¿Qué te motivó? Javier miró al mar antes de responder. ¿Recuerdas ese proyecto que fracasó? Los condominios de lujo. El lugar fue vendido a una empresa de viviendas sin fines de lucro. Ahora están construyendo viviendas de ingresos mixtos allí, bien diseñadas, ecológicas. Estuve ayudándolos de manera informal por unos meses y... Se encogió de hombros con un gesto de vergüenza y orgullo a la vez. Se me dan bien los aspectos técnicos del desarrollo, sin la presión de maximizar cada céntimo. Estudié el rostro de mi hijo, notando la emoción genuina mientras describía el proyecto. Parece que encontraste algo que te interesa más que solo tus habilidades de negocios. Papá probablemente pensaría que es irónico, admitió Javier con una sonrisa sincera, que yo terminara trabajando en vivienda accesible después de años persiguiendo mercados de lujo. Creo que estaría satisfecho. Lo corregí con amabilidad. Él siempre admiró la habilidad utilizada para objetivos valiosos. Javier asintió. Luego tomó el paquete que había traído. Hablando de papá, en parte por eso traje esto. En la limpieza del penthouse encontramos algunas cosas que pensé que debías tener. Dentro del paquete había una caja de madera pequeña que reconocí al instante. La colección de mancuernillas y sujetadores de corbata de Roberto, objetos que Javier se había quedado al principio. Las guardé pensando que representaban una conexión con papá, explicó Javier, mirando mientras abría la caja. Pero me di cuenta hace poco de que solo eran cosas. La verdadera conexión con él no está en las posesiones. Debajo de las mancuernillas había algo más. Una bolsita de terciopelo que contenía mi anillo de bodas original, el que creí perdido durante el caos del penthouse. Lo encontré en la caja fuerte de la oficina de papá, dijo Javier, mientras yo sacaba el anillo de oro de la bolsita. Junto con esto, me entregó un sobre pequeño con mi nombre escrito con la letra de Roberto. Adentro, había una tarjeta para nuestro 45 aniversario. El primer anillo fue una promesa de la vida que construiríamos. Este celebra la vida que creamos. Todo mi amor para siempre. Escondido en la tarjeta, había un recibo de una joyería por un anillo de eternidad, con una fecha de solo unas semanas, antes de la última hospitalización de Roberto. Un regalo que no vivió para darme. Estaba planeando con antelación, incluso entonces. Dije suavemente, las lágrimas nublándome la vista, siempre pensando en momentos futuros. El joyero aún tenía el pedido, dijo Javier. Lo recogí para ti. Sacó una caja pequeña de su bolsillo y me la entregó. Dentro había un delicado anillo de zafiros y diamantes. Sencillo, elegante, exactamente mi estilo. Las piedras atraparon la luz de la primavera, enviando prismas que danzaban sobre la mesa del patio. «Ay, Roberto», susurré, poniéndome el anillo en el dedo junto a mi anillo de bodas original. Se veían perfectos juntos. El oro simple del inicio, las gemas de un camino ya recorrido. Javier miró en silencio, permitiéndome este momento de conexión con su padre.
Cuando finalmente lo miré, vi algo en su rostro que no había visto en años. Una suavidad, un respeto que no se sentía impaciente. Cuando se preparó para irse, Javier se detuvo en la entrada del jardín. Quería preguntar, ¿qué pasó con esos autos, los del garaje que papá te dejó? Sonreí, recordando mi conversación reciente con Carlos. Me voy a quedar con el Aston Martin. A Roberto le habría encantado saber que a veces lo conduzco por la costa. Los otros se venderán, y el dinero se dividirá entre una fundación que apoya la educación financiera y un fondo para tus futuros hijos, si es que tienes futuros hijos. Futuros hijos, repitió Javier pensativo. Eso es optimista. Tu padre siempre fue un optimista en el fondo, respondí. Debajo de sus planes prácticos estaba la creencia de que la gente puede crecer, puede convertirse en una mejor versión de sí misma si se le da la oportunidad correcta. Esa noche, conduje el Aston Martin por la carretera de la costa, el potente motor rugiendo mientras pasaba por curvas que Roberto nunca me vio tomar. El atardecer transformó el mar en oro líquido, mientras mis manos, adornadas con el anillo simple del principio y el círculo de joyas de la conclusión, movían el volante con una confianza creciente. Teníamos razón, dije en voz alta a la memoria de Roberto. Mi voz llevada por el viento, en tantas cosas. El garaje que no servía para nada y que una vez representó el desprecio de mi hijo por mi valor, no solo cambió mi vida, sino también nuestra relación. La herencia que parecía tan cruelmente injusta resultó ser la última muestra de sabiduría y amor de Roberto para los dos. Mientras regresaba a casa, mi casa, sentí que todo se había cerrado, que un ciclo terminaba y uno nuevo comenzaba. Sin importar lo que el futuro deparara, lo enfrentaría con la seguridad de los planes de Roberto, las lecciones de este año difícil dentro de mí y la sabiduría que gané al saber lo que valgo, guiándome. La llave del garaje, que una vez solo abrió una puerta física, finalmente había abierto algo mucho más valioso. Una nueva forma de entender el amor, el legado y el coraje de empezar de nuevo, sin importar la edad o las circunstancias.